Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Tú eres muy amado por Dios, que el Señor tiene sumo interés en tu existencia, en tu vida, que tu vida fue redimida por la sangre del Cordero de Dios y que el Señor no solamente ha compartido contigo a su Hijo, sino también la vida eterna, el Espíritu Santo y todo el cielo. Mientras tú caminas en el sendero de esta vida, el Padre en Cristo Jesús cuida por ti. Parte de ese cuidado consiste en edificarte a través de la palabra de Dios. Hoy tendrás la oportunidad, ahí donde estás, de poder recibir la palabra de Dios a través de este medio. Siento la responsabilidad como instrumento de Dios de darme por completo y ruego al Padre que a través de mí como mensajero Él pueda llevar la palabra a ti con sabiduría y con gracia, de tal manera que lo que Él quiere lograr a través de esta predicación pueda edificarte para siempre y contribuir a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Te invito a que tú vengas con nosotros y juntos escudriñemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, amados, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, vamos a comenzar a leer el versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre. Esta verdad ha sido aplicada en todas las generaciones. Y es una verdad que es para todos los siglos, una verdad para siempre. Esta verdad no es más verdad hoy, no es de más edificación hoy que antes. Este es un problema humano, el problema del dinero, el problema de afanarnos, el problema de no hacer un orden de prioridades en nuestras vidas. Así que esto fue verdad contundente y eficaz en el tiempo de Jesús y de la misma manera en todos los siglos de la iglesia. Hoy, quizás más, porque una de las señales de estos días es que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, dice Pablo. Y después sigue la lista, pero menciona la avaricia como una de las características de la generación de los últimos días. Y hoy nuestros ojos ven y somos testigos de que esta verdad es muy importante en el día de hoy, para todos los hombres, pero especialmente para nosotros. Este lenguaje de Jesús, este mensaje, esta enseñanza acerca de las riquezas, era muy extraña para los judíos, por la manera de pensar de los judíos. Ustedes saben que el pacto antiguo era un pacto con promesas terrenales. El judío se acostumbró en su relación con Dios a varias cosas. Una de ellas era la manifestación sobrenatural de Dios en la vida de Israel. La manera que Dios se reveló a Israel era que Él era diferente a los demás dioses, que los dioses de los pueblos eran ídolos, pero que Él había creado los cielos, que los dioses de las naciones eran dioses que tenían ojos, pero no veían, tenían pies, pero había que cargarlos, tenían manos, pero no podían obrar. El Dios de Israel se hizo visible, se hizo manifiesto, aunque era el Dios invisible. Desde que se reveló a Abraham, hizo el pacto con el padre de la nación hebrea, Dios se reveló a través de un pacto, pero a través también de la manifestación de su poder. Desde allí Israel comenzó a mirar el Dios de lo sobrenatural. De tal manera que en el tiempo de Jesús, eso era lo que los judíos pedían a Jesús. ¿Qué señales tú nos haces para que nosotros podamos creer en ti? Y Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Así que los judíos se caracterizaban porque pedían señales, siempre estaban pidiendo señales. Israel también se acostumbró a servir a Dios por lo que Dios ofrecía. Si ven en el desierto todos los problemas que Dios tuvo con Israel, todos los problemas tenían que ver con sus necesidades. Por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro, fue porque no tenían guianza. Moisés no estaba, el guía se había desaparecido. La necesidad de liderazgo, de tener a alguien visible que fuese al frente. Relacionaban a Moisés con los dioses. Necesitaban un líder, por eso hacen un becerro de oro. Cuando tienen sed,
claman a Dios, murmuran. 10 veces dice que provocaron la ira de Dios en el desierto, que querían carne. ¿Qué es la carne? Necesidad, comer, un deseo desenfrenado, le llama la Biblia cuando pidieron carne, un deseo desenfrenado. Querían algo diferente. El agua, otra necesidad. Cada vez cuando fueron a expiar la tierra, en vez de expiar la tierra los expió a ellos. Porque la tierra reveló que no estaban listos para entrar. Y otra necesidad, otra vez, la incredulidad. Pero todo tiene que ver con la necesidad. La necesidad. Cuando Dios no suplía una necesidad, murmuraban a Dios. Se querían regresar a Egipto. Extrañaban a Egipto, añoraban a Egipto. Y así se relacionaban con Dios. Dios los favorecía porque los amaba y porque tenía un propósito con ellos y los estaba preparando para vivir en Canaán, para que fuesen pueblo de Dios y fuesen un real sacerdocio, un linaje de Dios. Pero ellos lo que estaban pensando era: Dios, mándame agua, Dios, mándame lluvia, Dios, dame alimento, Dios, protégeme de los enemigos, Dios, dame prosperidad. Israel todavía en este tiempo, esa es la manera de Israel relacionarse con Dios. Lo ve como el Dios del pacto, el Dios que está obligado a bendecirme. Él es Jehová Rafa, Jehová que sana mis dolencias. Él es el Dios proveedor, el Dios protector, el Dios que no hizo nación para Él, para cuidarnos, protegernos. Así lo vio siempre Israel. Y por eso tropezaron. Como el pacto antiguo era un pacto condicional que decía: haz esto y vivirás. Y ahí están en el libro de Deuteronomio las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones: Israel obedecía a Jehová. Le decía: bendito, si tú guardas cuidadosamente los mandamientos de Jehová, tú serás bendito. Tú serás bendito en el campo, bendito en la ciudad. Benditas van a ser las crías de tus ganados. Bendita tu canasta. Tú serás cabeza, nunca tú serás cola. Tú prestarás. Tú no pedirás prestado a nadie. Yo te libraré de los enemigos. Te haré cabeza de monte. Te haré nación entre las naciones. Ese era el pacto. Inclusive esas bendiciones y maldiciones estaban representadas en 2 montes. En el monte de Gerizim, en el monte de la bendición. Y en el monte de Baal, en el monte de la maldición. Si tú desobedeces, maldito eres en el campo, en la ciudad. Maldito tu ganado, tus crías, tu canasta. Serás humillado por los enemigos. Te enviaré peste, te enviaré desastres. En fin, maldición. Ese era el pacto. Así que Israel se acostumbró. Esa era la manera de relacionarse con Dios. Claro, Dios no hizo ese pacto simplemente para... el propósito de Dios era otro. El propósito de Dios no era crear ese concepto en ellos del Dios que me resuelve los problemas. Es cierto que Dios resuelve los problemas. Es cierto que Dios es proveedor, benefactor, protector. Es cierto que Dios es Dios de pacto. Es cierto que Dios cuida de las necesidades de su pueblo. Es cierto que Dios vela por nuestras necesidades. Pero no es cierto que nuestra relación con Dios debe tener como motivación nada más que Dios es el proveedor. Porque Dios enseñó también: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y que solamente sea Él el objeto de tu alabanza. En otras palabras, que Él sea el todo en tu vida. Dios le enseñó muchas cosas a Israel acerca de quién era Él. Pero Israel solamente veía a Dios por el lado de los beneficios, por el lado del pacto, por el lado de las promesas. Y nosotros no somos diferentes a Israel. Hoy, si ustedes ven y analizan, la mayoría de los seres humanos, aún nuestra predicación, mis hermanos, está saturada de ese mensaje.
Le decimos a la gente, Cristo sana, Cristo salva, Cristo resuelve el problema. Ese es nuestro evangelismo. Cristo, ven a Cristo, Él te resuelve el problema del hogar. Ven a Cristo, Él te sana el hijo. Ven a Cristo, Él te va a prosperar. Ven a Cristo, Él te va a liberar. Ven a Cristo, Él va a romper las cadenas. Ven a Cristo y todo es el ofrecimiento de Cristo. Y yo no estoy negando con eso que Cristo es todo eso y mucho más. Lo que encuentro incorrecto es buscar a Dios por lo que Dios da y no por lo que Dios es. Lo que conduce a una relación equivocada con Dios, errada con Dios, que es engañosa, mentirosa y mal motivada, es buscar a Dios por lo que Dios ofrece. Dios es Padre, Dios entiende. Él sabe que somos seres circunstanciales, que somos seres que necesitamos. Él sabe que necesitamos la lluvia para que haya alimento en la tierra. Él sabe que como el hombre administra todas las cosas, necesitamos trabajar y aportar un servicio a una empresa para que nos dé un salario y así poder vivir. Y Él sabe que necesitamos trabajo para sustentar a nuestros hijos. Él lo sabe eso. Él sabe que somos seres indefensos, que salimos y somos vulnerables, que nos puede pasar cualquier cosa. Por eso nos provee protección. Él sabe el peligro en el cual vivimos. Él sabe todo. Él sabe que somos seres condicionales, indefensos. Él lo sabe. No es pecado buscar a Dios y pedirle a Dios. Él dijo, pedid y eso os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cualquiera que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Dios no tiene problema con ser benefactor y proveedor. Todo lo contrario, cada vez que se relacionó con el hombre hizo un pacto. Hizo un pacto con el hombre antes de pecar. Hizo un pacto con el hombre después que pecó. Hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con David. Hizo un pacto con nosotros a través de Jesús. Y en ese pacto Él promete beneficiarnos. En este tiempo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. También quiere Dios que prosperemos en todas las cosas, así como nuestra alma está en prosperidad. Dios no tiene problemas con la prosperidad. Dios es un Dios de prosperidad. Dios no tiene problema con la bendición. Dios es un Dios de bendición. Nos llamó a bendición, nos hizo bendición y a través de nosotros está bendiciendo al mundo. Ese no es el problema. El problema es que nuestro egoísmo, nuestro corazón avaro, codicioso, mal motivado, está buscando a Dios por una causa errada y equivocada. Y eso no solamente daña nuestra relación con Dios, nos mete en un montón de problemas a nosotros. Cuando Jesús, yo no sé cuántos rabinos antes de Jesús hablaron en contra de la avaricia. Porque la avaricia es pecado. Y el Antiguo Testamento habla de la avaricia como pecado. No era nada desconocido para Israel que la avaricia era un pecado. El problema es que la búsqueda de Dios se convirtió en avaricia. Ahí está el error. ¿Cómo es que buscando a Dios yo caiga en avaricia? ¿Cómo es que el conocimiento de Dios me lleve a avaricia? Óyelo bien, ¿cómo es que el conocimiento de Dios te lleve a avaricia? ¿Cómo es que el pacto de Dios te lleve a avaricia? Que el corazón tuyo te lleve a avaricia, eso lo entiendo. Que la manera de sobrevivir en el mundo que tú estás te lleve a avaricia, eso lo entiendo. Pero que el conocimiento del puro Dios de Israel te lleve a la avaricia, eso no lo entiendo. Ni Dios tampoco lo entiende. Dios conduce a lo noble, a lo justo, a lo verdadero, a lo digno, a lo que es de buen nombre, a lo que es glorioso, a lo que es corona, a lo que es hermosura. Dios no conduce a bajeza, ni a pecado, ni a maldad. Dios conduce a lo bueno, a lo elevado, a lo que es digno de Él, a lo que tiene el carácter de Él. Eso fue la sorpresa del Señor. No sembré yo una vid
con uvas preciosas y he cosechado uvas silvestres. No sembré yo trigo. ¿De dónde salió cizaña? ¿Cómo es que el conocimiento de Dios sea causa de tropiezo? ¿Cómo es que el conocimiento de Dios me lleve a algo que es indigno de Dios? Cuando Jesús habló mucho en contra de la avaricia. La predicación de Jesús sorprendía a todos, incluyendo a los apóstoles. Cuando Jesús predicó y dijo, difícilmente un rico entra al reino de los cielos. Hermanos, para usted eso no dice nada, pero para un judío eso es un escándalo, esa predicación para un judío. Es más, los apóstoles dijeron, cuando Jesús dijo difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, cuando Jesús dijo que es más fácil es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Los apóstoles se alarmaron y dijeron, oigan lo que dijeron, si la cosa es así, difícilmente alguien se pueda salvar, será imposible salvarse. En otras palabras, ¿quién será salvo entonces? Porque Dios prometió prosperar a Israel y bendecir a Israel. Y lo que caracteriza a un judío es su prosperidad. Habla de que su Dios le bendice. Naciste ciego, eres un maldito. Naciste cojo, tus padres pecaron. Porque el Dios de Israel ha prometido salud y tú eres cojo. El Dios de Israel prometió salud y tú eres ciego. Había fíjense, la interpretación del Antiguo Testamento. Esto no fue que le vinieron doctrinas falsas, que le vinieron doctrinas extrañas. No fue que le vinieron teologías que vinieron de Babilonia, de otros lugares. No, la misma interpretación de las Escrituras. Jesús tuvo que decir a los 12 cuando él enseñó que difícilmente un rico se salvara, se alarmaron, dijeron, si eso es así nadie será salvo entonces. Confusión. Los rabinos me enseñan que si yo prospero, significa que Dios me está bendiciendo. Ahora te dice que si alguien es rico, que difícilmente puede entrar al reino de los cielos. Jesús nos dijo que la riqueza, que es rico no va a entrar. Difícilmente. Porque Jesús sabe que la tendencia del corazón humano es aferrarse a la riqueza, a los bienes de este mundo. Pero para los judíos se asombran. Se reían de Jesús, los fariseos, cuando hablaba de la avaricia. Eso era extraño. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué es eso? Eso no es lo que dice la Biblia. Pero Jesús está hablando del corazón. Jesús que conocía el corazón, está hablando del corazón. El problema del corazón. ¿Saben ustedes que Jesús sanó a 10 leprosos? Y solamente uno vino a dar gracias. Y era samaritano, extranjero. Y Jesús dijo, no fueron 10 los que yo sané. ¿Cómo que solamente uno solo vino a dar gracias? Y sucede que era extranjero. El único que vino a dar gracias era un samaritano extranjero. 9 judíos fueron sanos. Madre mía, de 10 por lo menos, de 9 que hubiera llegado uno agradecido. Pero de 10 llegó uno a dar gracias y no era judío. Quiere decir que los 9 judíos no vinieron a dar gracias. ¿Sabe lo que me reveló Dios un día con eso? Digo, Señor, ¿por qué no vinieron ninguno de los 9 judíos? Y Jesús me dijo por la misma manera de haber interpretado el pacto.
Porque dijeron, ¿qué ha hecho Dios? Sanarme. Y no es ese su trabajo. Pues, Él prometió salud. Y ahora viene, manda a este maestro, rabino, profeta y me sana. Pues hizo lo que tenía que hacer. Él eligió a Rafa, prometió salud y me está sanando. ¿Qué tengo yo que dar gracias, señor? Que me sanó. Pero Jesús dijo que al que más se le perdona, más ama. Entre más indigno usted se siente, más usted aprecia la gracia de Dios. Amén. Hay un problema en el corazón humano. Se le hace difícil interpretar a Dios. No puede caminar con Dios. No sabe ni siquiera interpretar la gracia, el favor de Dios. ¿Cuántos han tropezado en la gracia? La han convertido en desgracia porque no saben lo que es gracia. Es increíble cómo se interpreta teológicamente la gracia en muchos círculos cristianos. Aún donde se cree en la gracia, donde es doctrina, donde hay apología de la gracia, pero la gracia se ha convertido en desgracia por la misma razón con los judíos. No podían interpretar. Por eso es que cuando Dios va a salvar a un hombre, lo primero que hace es que le da un empujón por el abismo. Y cuando ve en el aire, Señor, sálvame. Ahora necesita salvación. Amén. ¿Eh? Amén. Solamente cuando Pedro se estaba ahogando, dijo, Señor, sálvame. Por eso el Espíritu Santo, por eso Dios, noten ustedes que cada vez que Dios quiere hacer algo por el ser humano, siempre lo pasa por el fuego de la aflicción. En otras palabras, Dios es el Dios que hace la necesidad para luego hacer la intervención. Él pone la llaga y Él mismo la cura. Él conoce al ser humano. Él lo conoce. Muy bien lo conoce. El ser humano es un ser de motivación, de incentivo. Si no tiene una necesidad, no se levanta. Por eso es que todas las necesidades fisiológicas producen un placer. Usted tiene hambre y usted siente una sensación aquí, dierto, una demanda. Y usted come y se siente... Y qué triste que usted tenga que decir, darle el tragón. Porque después que pasa por aquí ya el esófago no tiene nada que ver con el gusto. Así que usted siente una demanda cuando tiene hambre y una satisfacción cuando suple la necesidad, ¿cierto? Tiene sed, lo mismo. Siente aquí una desesperación. Toma agua y dice, satisfecha la necesidad. Alivio, felicidad, complacencia, deleite. Así lo hizo Dios. Dios sabe que los seres humanos somos circunstanciales, condicionales, necesitamos motivación. Él sabe que somos seres humanos. Hasta tú puedes orarle, Señor, no te olvides que somos polvo. Claro, Él sabe quién tú eres. Ahí dice que las necesidades Él las conoce antes que ocurran. Él sabe. Por eso te manda a no preocuparte por eso. Porque tiene control de eso. Él lo sabe. Y Él prometió suplir todas tus necesidades. Lo que Él no quiere es que las necesidades ocupen el lugar de Él y el medio para suplir, en este caso la riqueza, la bendición, se convierte en el obstáculo y entonces se interpone entre Él y la necesidad, Él y la bendición, Él y el medio. Él es la causa, la bendición es el medio. ¿Cuántos han tropezado hoy con la misma enseñanza? Hablan del pacto, pero para producir seres egoístas. Hablan de la gracia para hacerle daño a la gente, porque la manera que le enseñan se convierte en una desgracia. Porque la gracia se convierte en licencia para descuido, negligencia. Cuando debiera ser todo lo contrario. Pablo decía, yo no puedo pagar la gracia, estoy parafraseando a Pablo, pero soy deudor.
La gracia no se paga, pero te hace deudor, siempre deudor. Como que tiene una deuda y te paga los intereses toda la vida y nunca llega a terminar de pagarla. Así es la gracia. Te hace deudor, deudor. Y como eres deudor, depende más de Dios. Busca más a Dios, quiere más a Dios, anhela más a Dios. Está más humillado delante de Dios. Porque sabe que nunca podrá pagar lo que hizo por ti. La gracia es el medio para que tú le ames. No para que tú lo sustituyas. No para que tú lo descuides. No para que sea una licencia para vivir apartado de Él, cuando debiera vivir más apegado a Él, como Pablo, a judíos y a no judíos. Soy deudor. Yo fui el primero de los pecadores. Dios tuvo que extender más cuerda de gracia, porque yo era el que estaba en el abismo más profundo. Y del tamaño de la cuerda que moviliza a Dios significa el grado de gracia que movilizó para poder rescatarme. Y yo estaba más profundo que todos, porque todos los hombres son pecadores. Pero yo era perseguidor del camino, blasfemo, enemigo de Dios. Y ahora soy el primero en sus misericordias, para que se vea la clemencia de Dios en mí. Eso es alguien que sabe interpretar. Pablo era judío, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué no interpretó como interpretaban los judíos? Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ha habido tiempo que he tenido en abundancia. Así que soy feliz cuando tengo abundancia. Y también he padecido necesidad. Y en el texto que sigue dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero solamente se añade el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto es: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Soy feliz cuando tengo mucho y soy feliz cuando tengo poco. Porque mi felicidad, como dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo no soy feliz cuando tengo mucho, infeliz cuando tengo poco. Yo no soy feliz cuando estoy sano e infeliz cuando estoy enfermo. Aunque la enfermedad produce aflicción, yo soy feliz porque yo soy rico para con Dios. Esa es una correcta interpretación de Dios y de las Escrituras. Que el mundo te aparte de Dios, eso lo entiendo. Que el pecado te aparte de Dios, eso lo entiendo. Pero que la bendición de Dios te aparte de Dios, eso no lo entiendo. Hay más personas en las iglesias sirviéndole a Dios porque tienen escasez y necesidad que porque tienen abundancia. La tendencia es, como dijo que era uno de los predicadores acá, no acuerdo de mis hijos que dijo aquí predicando, que oramos a Dios: Señor, Señor, dame un mejor trabajo, que yo gane más. Dice: Dios, está bien, correcto, se lo concede. Feliz, viene aquí a dar gracias, a dar ofrenda, gloria a Dios. A los 3 días ya no viene a la iglesia, haciendo el domingo. Y a última hora en el asiento de los desanimados. ¿Qué pasó? Que estoy en mucho trabajo. Ahora estoy overtime. Y ahora no tengo tiempo para nada. Entonces la bendición se convirtió en maldición. Antes no tenía un trabajo menos y le servía a Dios con más ímpetu, con más necesidad. ¿Cómo es que la gracia se convierte en otra cosa? No lo entiendo. Miren, ahora entremos en tema.
Ya también tan lindos ahora para entender. Dice, y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. ¿Saben ustedes por qué? Porque los rabinos se dedicaban a eso. Era costumbre de los rabinos que cuando no había disputa en cuanto a la herencia entre los hermanos, los rabinos intervenían, eran mediadores. Y como Jesús era rabino, vinieron a él. Maestro, tengo un pleito con mi hermano sobre la herencia. Me llevó a la corte, al tribunal, y estamos peleando porque se murió el viejo y ahora no me quiere dar la parte mía. Versículo 14. Más él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza eso. Yo veo una enseñanza muy grande. Hay gente que no ve a Cristo como el Salvador, sino como el repartidor de bienes. Que soy coheredero con Cristo, eso es verdad, pero que no es un tropiezo para ti. Cristo vino al mundo a darte todas las riquezas de la gloria de la herencia, pero lo más importante fue que te dio al Padre. Así que ponga al Padre donde debe estar y no tendrás tropiezo con lo que sigue. Pero Jesús no es un repartidor de bienes. Jesús es tu Salvador, tu Señor, tu Rey, tu soberano, el que te llevó a Dios, el que vive para interceder por ti. No lo veas simplemente como el suplidor de tus necesidades, el que te resuelve los problemas, los conflictos con los seres humanos. Hay mucha gente: Señor, resuélveme el problema. Hermana María, métame en la intercesión, que tengo un problema, tengo una demanda en el trabajo. Me despidieron del trabajo y no me quieren dar lo que me corresponde. Ahí viene alguien donde Jesús para que les resuelva un problema. Muchos ven a Jesús así, como el resolvedor de problemas. ¿Quién me tiene? Ustedes me tienen como repartidor y solucionador de problemas, y no me ven como lo que yo soy. ¿Cómo se ve a Jesús hoy? Con lo mismo. Cristo liberta, Cristo da, Cristo resuelve, Cristo ¿quién? Y Jesús hace un milagro y se escondía. ¿Saben ustedes por qué hace un milagro y se escondía? Primeramente, para no precipitar los tiempos, para entrar siempre en la voluntad del Padre. Pero segundo, Cristo no quería ser reconocido como un curandero, sino como el Hijo de Dios. Amén. Y con eso no estoy diciendo que Cristo nos sana, pero Cristo no es un curandero. Va a llegar un momento que no van a existir enfermedades en el mundo, porque estaremos en el reino de Dios donde no va a haber enfermedad. Y entonces no lo vas a buscar a Jesús, porque no vas a tener necesidad de ser sano. Y no interpretar. Versículo 15. Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, de toda, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oh, esta verdad, si fue verdad, muy verdad de aquellos días, hoy la iglesia debe entender: hemos sido bombardeados, seducidos, engañados con la misma enseñanza bíblica que debe ser para levantarnos y darnos esperanza en el Dios benefactor que bendice, se ha convertido en una maldición y una confusión. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú no vales más porque tengas mucho, ni vales menos porque tú tengas poco. Tú no eres más bendecido porque tengas mucho, ni eres menos vencido porque tú tengas poco. Todo depende del propósito de Dios con tu vida. Pablo lo decía: en todo y por todo estoy enseñado. He aprendido a tener mucho y he aprendido a tener poco. Es lo mismo para mí. Seguimos. Vamos a llegar a la enseñanza. La vida del hombre. Dígaselo a todo el que venga con una falsa predicación de prosperidad. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay gente que dice que relaciona prosperidad con dinero solamente. Te voy a decir una cosa: hay miles y miles de formas de Dios bendecirte y prosperarte, que no necesariamente tiene que ser dinero.
quizás el dinero sea lo más insignificante en cuanto a prosperidad. Yo prefiero tener una buena salud y no tener millones en el banco. Yo prefiero tener un buen hogar, una buena esposa, con hijos que me amen y me respeten, donde se le tema a Dios y se le ame a Dios, que tener todas las riquezas de la tierra. Y eso no lo cuentan como prosperidad. El tener honra de Dios vale más que tener riquezas. Sin embargo, no se ve como prosperidad, solamente el dinero, porque Dios me dijo que detrás de la predicación de prosperidad se esconde avaricia. Por eso estamos predicando esto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que lo escuche todo el mundo, hasta el diablo. Me lo enseñó Jesús. Óigalo bien, la vida no consiste. No significa que no es necesario el dinero. No consiste. Pero algunos lo han hecho consistir. También les refiero una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ay, este tipo, wow, cuánto me has bendecido, Dios. Estoy preñado, tengo tanto que no encuentro dónde meterlo, literalmente. Y él pensaba dentro de sí, porque estaba metido estaba dentro de sí. Él estaba dentro de sí todo el tiempo. Como el fariseo que oraba, dice que oraba para él, no para Dios, sino para él. Y para los demás que lo escuchaban. Yo no soy como los demás hombres. Oraba para él. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque dice: no tengo dónde guardar mis frutos. Hay gente que no tiene nada. Este no tiene dónde meter los bienes. Está preocupado porque no tenía dónde meterlo. Y hay quienes están preocupados porque no tienen dónde meterse ellos. Con tanta deuda y tantos problemas. Este problema de ¿cómo administro esto? Tengo tanto. Este hombre podía decir que Dios me ha bendecido. Él era judío. Eso significa: wow, Jehová. Jehová le ha acogido conmigo. Cómo me ha prosperado, cómo me ha bendecido. Sigan conmigo. Dice, versículo 18. Miren la tremenda solución. Y dije: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Wow! ¡Qué tremenda idea! Voy a ampliar. Amplitud significa prosperidad. Rehoboth, lugar amplio. Voy a ampliar mis almacenes, mis graneros, para tener donde guardar tantos bienes, porque no encuentro qué hacer con ellos. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Qué tremendo cómo le habla al alma. Y David, cuando le hablaba al alma, le decía: alma mía, alábalo y yo seré feliz. Alma mía, reposa en él, reposa en él. Alábalo, alma mía, porque si tú le alabas, yo estaré feliz. Este le habla al alma: alma mía, reposa, porque tienes provisión para muchos años. Tienes seguridad, tienes reposo, tienes esperanza en lo que tienes guardado. Su confianza no era Dios, el Dios de la prosperidad, sino lo que tenía guardado. Alma mía, reposa. ¿Dónde te reposo? Mira, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué te hace descansar? Los miles que tienes en el banco, las propiedades, las inversiones en bienes raíces. Ahora mismo esta nación está como este hombre. A ver dónde meten el fondo del seguro social para que no se acabe. ¿Cuántos bienes tengo ahora? No encuentro dónde guardarlos. Este hombre es un hombre bendecido, prosperado. Este hombre, los judíos lo veían: wow, cómo Dios le ha bendecido. Su preocupación era guardar para, miren, repósate, come, bebe y regocíjate. Hermanos, ¿quién queda reposo? ¿Quién queda de comer? ¿Quién da de beber? ¿Quién produce gozo en el corazón? No son los bienes que tengo almacenados.
El 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Saben ustedes, hermanos, que posiblemente este hombre no tenía hijos? No tenía heredero. ¿A quién le va a dar los bienes? Es una maldición para un judío no tener hijos. ¿Quién se va a quedar con lo que tú almacenas? Esa es la pregunta. Lo que estás provisto. Como dice Salomón, ¿quién sabe si el que ha de venir después de mí es un bebedor, un necio? Y así fue. Vino Roboán, lo sustituyó y acabó con el reino. Pero escuchen ahora. Aquí viene la enseñanza para mí. En el versículo 21 está la enseñanza. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús aquí está hablando de dos maneras de ser ricos. Ricos en cuanto a los bienes de este mundo. Y ricos para con Dios. ¿Verdad que nunca se le habla a usted de prosperidad para con Dios? Siempre prosperidad de lo que yo puedo palpar y ver, de lo que me da seguridad para el futuro. Pero Jesús habló de ser ricos para con Dios. La verdadera riqueza es ser ricos para con Dios. Óyelo bien. La prosperidad solo es prosperidad cuando yo estoy en armonía Con el Dios de la prosperidad. La prosperidad es tesoro cuando Dios es mi tesoro. Cuando Dios no es mi tesoro, sino los bienes que Jehová me dio, y lo que Jehová me dio se convierte en el rival que me quita el tiempo de Dios, la energía de Dios, la atención de Dios y en Dios. Entonces yo soy pobre aunque tenga mucho. Porque no tengo a Dios. Porque lo he sacrificado por la avaricia. La palabra avaricia en griego significa querer tener de más. Eso significa la avaricia en la palabra griega, querer tener de más. Por eso Pablo dice, si tenemos con qué comer y con qué vestirnos, seamos contentos. Cuando Salomón dijo que no tiene rico más que el pobre porque todo es vanidad. Usted puede interpretarlo de muchas maneras, pero a mí Dios me ministró una manera. Te la voy a compartir. Cuando este hombre creo que de la Filipina, Marcos se llamaba. Era Marcos con ese o Marcos sin ese, ¿no? Marcos. Su esposa, que fue la que heredó el trono, ustedes recuerdan cuando cayó, tenía como 1000 pares de zapatos y solamente tenía 2 pies. Ya me llamó la atención porque solamente tenía 2 pies, tenía 1000 pares de zapatos. Tenía toda no una habitación, tenía que tener un palacio lleno de zapatos. Es una colección de zapatos. Pero tenía 2 pies nada más. ¿Para qué usted necesita 1000 pares de zapatos si tiene 2 pies nada más? Cuando usted se pone uno, le quedan 999 allá que no se usan. Y yo tengo entendido que los zapatos son para cubrir los pies, para que no se lastimen. ¿O no? Para eso es el zapato, los zapatos, ¿o no? ¿O usted se lo pone para otra cosa? Usted está mal si se lo pone para otra cosa.
Yo me lo pongo para no encontrar una espina o un cristal o algo que me dañe el pie. Usted puede tener 500 camisas, pero solamente se puede poner una. Si se pone dos es un loco. Solamente los locos en el barrio se ponían más de un pantalón. Así que el rico se pone una camisa y tú te pones una camisa. Él se pone un par de zapatos y tú también. Él no tiene más que tú. Ah, puede ser que la marca de los zapatos de él sean bru, 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 bru. Los ricos pagan más porque tienen más. Van a un restaurante y le ponen, hermanos, el mismo pescado que te ponen a ti, solamente que se lo ponen, el que viene a servir le viene con una corbatita y viene, que los cubiertos son de oro y le llevan el bolsillo. Y como él tiene para pagarlo, él no tiene más que tú. Cuando él se lo come, le aprovecha igual, igualito que tú. Igualito. Amén. Él tiene un jet privado y se va a España. Y yo me monto en una de las líneas aéreas, me voy a España en un avión igual. Igualito, cruzamos los aires igual él y yo. El de él es privado y el mío no importa. Yo no tengo que pagar el mantenimiento y él sí. Tiene que preocuparse de dónde lo voy a estacionar, que quién me lo va a cuidar, que el piloto, que hay que pagar al piloto, que el seguro social del piloto. Y yo no tengo ningún problema, pues me bajo del avión y no tengo nada que ver con ese avión. Él tiene más preocupaciones que yo, nada más. Amén. Él tiene un yate privado y yo me voy al ferry y cruzo aquel lado de Staten Island. O rento el bote ese de Manhattan y monto en barco y me voy con las olitas ahí. Él no tiene más que yo. Lo que él tiene no lo necesita, sino para su ego, su orgullo sentir ahí. Más, ¿no? Él suple su necesidad y yo también. Yo con menos y él con más. Lo mismo. Lo mismo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. No tiene rico más que el pobre, sino más problemas, más aflicciones. Y yo no te estoy predicando conformismo, ni falsa humildad, ni te estoy diciendo que no hay un mensaje de prosperidad. Yo te estoy diciendo a ti que es necio poner la atención, el dinero y la confianza y decirle a tu alma, alma mía, reposa, come, bebe y confiar en eso. Cuando eso lo que te lleva es a lo que llevó a este. Yo te voy a predicar la verdadera prosperidad, que es ser rico para con Dios. Eso me enseñó Jesús ahí. Ahora déjame decirte que ser rico para con Dios no significa ser pobre en la tierra y no tener nada. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Por favor, no tome la sartén por otra parte. Tómalo por el mango. Por una enseñanza aquí. El tesoro te debe acercar a Dios, no alejarte de Él. El tesoro no debe ser un rival que te ocupe el lugar de Dios y que alterque con Dios en la relación y en el interés de tu vida. Debe ser todo lo contrario. La Biblia habla de ser ricos en fe y en buenas obras. Dios es rico en misericordia. Y el que la tiene es rico para con Dios. Todo lo que sigue ahí después es una aplicación de esta enseñanza. Pero la aplicación de la enseñanza está en el versículo 21. Así que enseñanza. Diga, así que enseñanza. Ahí está. Así es. Así es. El que hace para sí tesoro no es rico para con Dios.
Miren, el que hace para sí tesoro. El que hace tesoro para sí. Pero si usted hace tesoro para el reino de Dios, si usted hace tesoro para los pobres, porque al final dice, vende lo que tienes, da limosnas, entonces eres rico para con Dios. Cuando hay avaricia, los tesoros son para mí. Cuando hay amor, los tesoros son de Dios, que yo los administro para su gloria, para su propósito y para los necesitados. Esto es una perspectiva correcta de la prosperidad. Así es el que hace tesoro para sí. No es rico para con Dios. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Saben ustedes qué quiso enseñar Jesús cuando dijo que la vida es más que la comida? La comida le sirve a la vida, no la vida a la comida. ¿Me entendiste? La comida es un medio para la vida, no la vida para la comida. Hay quienes comen para vivir y hay quienes viven para comer. Hay quienes crecen en gracia y quienes crecen en grasa. En otras palabras, ¿por qué vas a poner la atención, la ansiedad, el empeño, la fuerza, la energía en la comida? Cuando la vida es más importante que la comida. Porque la comida sirve a la vida, no la vida a la comida. Muchos descuidan la vida. La vida es Dios, la vida es Cristo, la vida es el propósito. La comida es un medio nada más. ¿Cómo va a sacrificar el todo por una parte? ¿Cómo va a sacrificar la causa por un medio? No es sabio. El dinero es un medio, no es el fin. El fin es Dios. Y entonces ustedes saben ya la enseñanza. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Yo nunca he visto a un conejo en la oficina de un médico porque le dio un infarto porque no había comida. Nunca. Las aves salen por la mañana. El padre las alimenta. Y usted sale corriendo con su sándwich ahí para coger el tren. Y de momento, ¡ay! Se me cayó el sándwich. ¡Ay! Rueda el sándwich. Y de momento están las palomas comiendo. Y dice, ¡ay! Me tengo que ir. ¡Ay! No tengo dinero. Me voy a comer una pizza cuando llegue. Es lo único que tengo. Y maldice a las palomas. Y dice Dios, usé tu afán para dar de comida a la paloma. Ellas no trabajan y comen. Y tú te afanas tanto. Y a veces no comes. Porque no tienes tiempo para comer. Y cuando comes, estás tan ansioso que no tienes apetito. O tienes mala digestión. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque no estás siendo rico para con Dios. En Dios hay justicia y paz, el espíritu y tranquilidad. Porque todo en la vida es un medio. Dios es el fin. El tesoro es Dios. El tesoro es Dios. Amén. Versículo 25. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún, dice aquí, si no podéis, ni aún con lo que es menos. Ustedes no pueden controlar lo mínimo. ¿Por qué os afanáis por lo demás? No puedes controlar nada. Tú no puedes controlar nada.
ni aun la vida misma. Yo no sé por qué me viene la ilustración de la viejita que estaba ahí moribunda en el hospital y a pesar de que había cumplido sus años no se quería morir. Estaba ahí con todos esos tubos y estas máquinas y a veces sonaba la máquina y salía corriendo la enfermera y cuando venía con lucidez, ¡ay, doctor, haga algo! ¡Yo no me quiero morir! Y se paraba y se erguía y se agarraba de los varones de la cama. ¡Ah! Y seguía en el estado ese inconsciente y respirando con problemas. Y de momento como que oía la luz. ¡Ah! Me estoy muriendo. ¡Ay, se me va la vida! ¡Doctor, haga algo! ¡Ah! Y así pasó semanas por no morirse. Preocupada por no morirse. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Pues se murió. Si no se hubiera preocupado, quizás se muere tranquila por lo menos. A esa gente que se preocupa mucho, usted le va a decir, la única diferencia entre tú y yo es que tú te vas a morir más preocupado que yo. Pero te vas a morir igual. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo despierte de aquel lado, yo no quiero. Cuando yo me muera y despertar al otro lado con una maleta de dólares allí. Yo quiero amanecer. Yo quiero cuando yo despierte de aquel lado, yo ver el rostro de mi Señor. A mi tesoro. A mi tesoro. Amén. Amén. Aleluya. Mire, Jesús dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Yo no he visto nunca he visto un desfile de lirios modelando ahí. Esto lo diseñó Oscar Petromayún. ¿No? Los lirios cuando le da la brisa hacen así. A mí me diseñó Dios. Huelo a Dios. Visto como Dios. Y no estoy preocupado por nada. En cambio tú que eres la corona de la creación por quien dio a su hijo. Mira cómo tú vives. Y yo feliz. Ni siquiera estoy preocupado porque me voy a secar y me voy a poner viejo. No me hago cirugía, no tengo problemas con crema, no uso nada. Feliz, feliz. Todo lo que hay en la tierra es de Dios y no debe convertirse en un problema, sino en una solución. Avaricia es poner el corazón en el tesoro y no en el Dios del tesoro. Dice considerad. Cuando salgas de aquí, vete a un jardín por ahí y mira una flor. Y no vas a estar muy preocupado si el traje no está muy planchado. No es que no lo planches, pero no va a estar con esa ansiedad. Yo así no salgo. Yo no salgo así porque me van a ver así. Que no voy para la iglesia porque no tengo nada que ponerme. Mira que el filo, que no tiene filo el pantalón. Que mira lo que me hizo la percha. Tranquilo. Y ustedes se ríen. Hay gente que no viene a la iglesia porque no tiene un vestido nuevo. O no lo tiene planchado. Por favor.
Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, por favor, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. ¿Lo sabe el Padre o no lo sabe? La pregunta a mí es lo siguiente: si tú tienes a alguien que se preocupa por lo que tú tienes necesidad, ¿por qué te preocupas tú? Si el Padre dice, yo sé lo que tú necesitas y yo soy tu protector, tu proveedor, tu benefactor, y tengo un pacto contigo, ocúpate de mis asuntos que yo me ocupo de los tuyos. Entonces está preocupado por tanto por el trabajo mío. El trabajo mío es suplirte, el tuyo es hacer mi voluntad y servirme. Tranquilo, tranquila, deja que yo solo me preocupe por lo tuyo. Así el psiquiatra no va a tener trabajo y va a morir de hambre. Y el diablo va a tener que hacer fila en el desempleo porque se va a quedar sin trabajo. Si los cristianos vivieran bien, el diablo se queda sin trabajo. El 30, ya lo leímos. Ahora viene. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Ay, aquí no dice que no va a haber añadidura. Eso no es lo que yo estoy predicando, que Dios nos va a bendecir. Yo estoy diciendo que el tesoro, la riqueza, es buscarlo a Él. ¿Quién es rico para con Dios? El que busca a Dios, el que busca su reino. Ese es el rico para con Dios. Ahí está la respuesta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira lo que Cristo te ofrece. Una vida sin inquietud, sin intranquilidad, sin zozobra, sin ansiedad. En paz y tranquilidad. A mí me gusta la vida de los hombres de Dios en el pasado. Eran riquísimos y era como si no tuvieran nada. Y eso es lo que Pablo dice. Que el que tenga sea como el que no tiene. Es más, dice el que tenga mujer como si no la tiene. Y algunos sientan preocupados por la mujer como si no la tuviera, dice la Biblia. No es que la descuide, no es que no le dé importancia, pero tranquilo, hermano, tranquilo. Dar ese problema al Señor, no de la mujer, sino del problema que tienes. La respuesta al versículo 21, miren ustedes. Así que, el 21, así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. La respuesta, la pregunta es, ¿quién es rico para con Dios? Versículo 31, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién es rico para con Dios? El que busca primeramente el reino y su justicia. Ese es el rico para con Dios. Les decía que me ministra las vidas de los patriarcas. Abraham era como riquísimo. ¿Cómo era Abraham? Dígalo. Riquísimo. Sin embargo, y Dios le dijo, la tierra donde tú estás es tuya. Mira al norte, al sur, al este, al oeste, todo es tuyo. ¿Qué hubiera hecho usted en este tiempo? Ay, yo soy... Dios está conmigo, esta tierra es mía, Canaán es mía, Dios Jehová, eso es pacto, esto es mío, esto es mío, esto me lo dio mi padre, esto es mío. Sin embargo, cuando iba a enterrar a la primera muerta, no tenía dónde meterla. Rico y no tenía dónde enterrar a su mujer. Heredero de la tierra y tuvo que comprar una cueva para meter a su mujer cuando se le murió. Hubiera estado usted allí confesando, en el nombre de Jehová, la tierra es mía, voy a estar comprando sepulcros, esto es mío, que me ven al diablo los cananeos, esto es mío. No, hasta se la querían regalar la cueva, no, yo la compro, compró la tierra y era de él. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera usted pagado por algo que es suyo? Compró la cueva de Macpela, siendo heredero de Canaán. No estaba pegado a nada.
Dios será su tesoro. No lo que poseía, sino Dios. Y mira cómo termina aquí. No temáis, manada pequeña. Le está hablando a los ricos. Ahora Dios le está hablando a los ricos, a los prósperos de la tierra. ¿Quiénes son? La manada pequeña. No los que viajan en primera clase. No los que tienen yates y aviones privados. Aunque puede ser que la manada pequeña tenga aviones privados y viaje en primera clase. ¿Me están entendiendo, pueblo? ¿Qué le dice el Señor a la manada pequeña? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuál es el tesoro? El reino. ¿Por qué? Le está diciendo, gócense, manada pequeña, disfruten, manada pequeña. Ustedes son los ricos, manada pequeña. El mundo los ve como como la basura, como los nada. Ustedes son los ricos, tienen el reino y tienen al rey. Algunos piensan que son ricos si tienen una casa, si pueden volar en primera clase, si tienen un avión privado, un carro último modelo. Yo no estoy diciendo que la manada pequeña puede tener eso y mucho más, porque Dios es el dueño de las riquezas. Estoy hablando que esa no es su riqueza, aunque la tengan. Su tesoro es Dios. ¿Por qué dicen no temáis, manada pequeña? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. No guarden cosas que se pudren, en otras palabras. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo te voy a decir una cosa. En Colosenses 2:15 dice, Pablo menciona una lista de obras de la carne y dice, avaricia, la cual es idolatría. ¿Cómo considera Pablo la avaricia? Idolatría. Porque, ¿saben ustedes el avaro? ¿Cuál es el dios del avaro? Mamón, el dios de las riquezas. La idolatría, la avaricia es idolatría. Además, la atención acá, porque comenzamos diciendo que el tesoro se puede convertir en el conflicto, en el rival de Dios. Óyelo bien, todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Todo a lo cual tú le des el corazón es idolatría. Todo lo que tú admires que no sea Dios es idolatría. Todo lo que tú aprecies más que a Dios es idolatría. Todo en lo que tú confíes que no sea en Dios. Alma mía, repósate, come, bebe, huélgate. Eso es confianza en el tesoro, en los recursos y no en Dios. Eso es idolatría. Querer tener más y no tener a Dios es idolatría. Usted dirá, yo nunca me he postrado frente a un ídolo de madera, ni de yeso, ni de metal. Y Dios te dice, la avaricia es idolatría. Porque quita la mirada de Dios para ponerla en los bienes de este mundo o cualquier cosa que sea. Es avaricia. Diga, donde está el tesoro, pero también es verdad al revés. Donde está el corazón, está el tesoro. Y donde está el tesoro, está el corazón. Si Dios es el tesoro y ahí está tu corazón, tú eres rico para con Dios. Y yo quiero terminar. Dios me mostró algo. Y esto tiene que ver con la profecía
apostólica. La avaricia, según los apóstoles, está relacionada a los falsos maestros de los últimos días. Te lo voy a decir. El Espíritu Santo, cuando estaba meditando en esta palabra, me habló por la palabra y me dijo, mira, que la avaricia está relacionada con los falsos maestros de los últimos días. Vamos a leer 2 textos y terminamos. El primero, segunda de Pedro, capítulo 2. Miren lo que dice el apóstol Pedro proféticamente. Atención, iglesia, no solamente ustedes, sino la iglesia de las naciones. Segunda de Pedro capítulo 2, atención. Hemos dicho que la idolatría, que la avaricia es idolatría, porque pone el tesoro, pone el corazón en lo terrenal, en lo de aquí. Llámese lo que se llame, viene de este mundo, riqueza, lo que sea, y no en Dios. El Dios del avaro no es el Dios, perdón la redundancia, pero el Dios del avaro no es Dios, no es Jehová. Es su riqueza, donde está su tesoro, está su corazón. Capítulo 2:1, atención aquí. Pero hubo también falsos profetas, dice Pedro, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructoras. Estoy leyendo segunda de Pedro 2, versículo 1. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Profecía. El camino de Dios será blasfemado por la forma de vivir de los falsos profetas y maestros de los últimos días. Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Atención aquí. Y por avaricia, está hablando de los falsos maestros de los últimos días, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por su avaricia harán mercadería de vosotros. Miren ustedes lo que dice la versión de las Américas, cómo traduce. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Ay, papá. Por la avaricia os explotarán, ¿qué? Explotarán, harán mercadería de vosotros. Dame tu atención aquí, porque como siervo de Dios estoy comprometido con la verdad. Y el Señor me ha dicho que desenmascare los falsos maestros que usan la correcta doctrina de la prosperidad bíblica y la convierten en avaricia para llenar sus bolsillos, sus alcancías y sus bancos. Y vienen con falsas promesas, diciendo que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a dar esto y esto si tú siembras en ellos, en sus ministerios. Van a las iglesias, aún me da pena en Latinoamérica, que debieran de ir a llevar a Latinoamérica, deberían de ir a Latinoamérica a llevar, y lo que van es a socavar, lo que van es a desposeer. Yo viajo con frecuencia a las naciones, desde Argentina hasta España. Llego allá a veces cuando están esos maestros. En Argentina vi alguien estaba haciéndole una entrevista a un pastor que había hecho un congreso y había traído uno de esos grandes maestros. Y le dijo, ¿cuánto le pagaste? Dice, mira, le tuve que pagar el avión en primera clase, porque si no, no viene. Les tuve que dar una ofrenda, creo que fueron $6,000, no recuerdo, de 3,000 a 6,000 fue que dijo. Y después que terminó todo, vendió sus libros y vendió todo. Y después le dijo, ¿me dejas recoger una ofrenda para mí? Así que la gente dio la ofrenda y se llevó todo el mundo. ¿Saben qué predican? Que Dios te va a bendecir, que siembra, va a cegar mucho. Y con los textos bíblicos, traficando con la palabra, con palabras fingidas y falsas. Después se ríen de ti. Yo lo he visto riéndose de la gente, burlándose de la manera como engañan a la iglesia. Y lo grande es que nosotros los pastores se lo permitimos. Oye, pastor, si me estás escuchando allá, tú eres responsable delante de Dios por tus ovejas.
Tú tienes que velar por el bienestar de tus ovejas. Ten cuidado de esos falsos maestros que se esconden en falsas enseñanzas y enseñan con un espíritu equivocado la palabra, trafican con ella y en nombre de la prosperidad te despojan a la iglesia. Te dicen que si tú no le das el hotel de 5 estrellas, y si tú no le das la primera clase en el avión, y si tú no le aseguras una ofrenda de tantos miles de dólares, y si tú no le das recoger la ofrenda, o te dicen no me des nada pero déjame recoger la ofrenda, cuidado que te quieren despojar la iglesia con palabras fingidas. Óyelo bien, y tiene que llegar eso allá para que abramos los ojos. Es tiempo de despertar, iglesia. No le entreguemos a los lobos la lana y la leche de las ovejas. Son trasquiladores. Explotan, hacen mercadería en la iglesia, vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y ni aun su ministerio, que es un don de Dios, se lo dan gratuitamente a la iglesia. Porque venden la unción. Son como Simón. Quieren comprar los dones. Son como Balaán. Venden el don por un favor. Eso lo dice Pedro. Con palabras fingidas. Esconden avaricia detrás. Pedro es el primero. Terminemos con Pablo, a ver qué dice Pablo de los falsos maestros de los últimos días. Primeramente dice a Timoteo, una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Pero mira lo que dice, busca conmigo. Primera de Timoteo capítulo 6 y terminamos aquí. Escúchalo ahí. Yo soy responsable delante de Dios. La palabra. Míralo aquí, capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Ya lo tienes. Comencemos con el 3 para que entendamos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, atención aquí, está hablando de la enseñanza de los maestros y de la doctrina, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Mira cómo les llama Pablo, corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Piensan que tienen revelación, están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Usan la piedad como fuente de ganancias. Usan la unción como fuente de ganancias. Usan la palabra fingida. Te hablan de las promesas, del pacto, de esto, de sembrar. Y te envuelven hasta que tú es como un hipnotismo. Le da el bolsillo, le da todo. Y ellos se van cargados de bienes. Y tú con una falsa ilusión que Dios te ha prosperado, que te va a prosperar, que va a tener la iglesia más grande de la ciudad, que va a ser un profeta interplanetario, un apóstol marciano, porque ya no es terrenal. Y andan por ahí ordenando pastores, que lo que hacen es ordeñando pastores. Y lo hacen apóstoles. Perdona que use esa palabra, sí, pero es la verdad. Es la verdad, a mí me da pena, me da lástima. Yo sufro cuando voy a las naciones. Me quedo en tristeza. A veces me meto una depresión en el hotel donde estoy. Y digo, Dios mío, ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde están los hombres con entendimiento que conozcan la palabra? No se dan cuenta que es una seducción. La avaricia. Usan la piedad como fuente de ganancia. Piedad es todo lo que es de Dios. Devoción a Dios, unción, la revelación, todo lo que es de Dios entra dentro de lo que es piedad. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Dónde está la ganancia? La piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La misma enseñanza. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿A dónde lleva la codicia? A hundir a los hombres en la destrucción y perdición. El evangelio
que se predica ya no es evangelio, es otra cosa. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Que están extraviados, fueron traspasados de muchos lugares. Mas tu, hombre de Dios, huye de estas cosas. Allí dice, apártate de los tales. Ahora huye de estas cosas y sigue que la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, sé rico para con Dios. La justicia, la verdad, la misericordia, en otras palabras, Timoteo, sé rico para con Dios. Apártate de los tales, de los mercaderes que explotan a los santos con palabras fingidas, con falsas promesas, endulzando los oídos, con lenguas llenas de miel, dándote falsas promesas, ilusionándote, haciéndote soñar con grandes cosas, mientras ellos se llevan tus grandes cosas. Mi espíritu no es criticar a la iglesia, ni atacar a nadie. En la guerra civil en Estados Unidos, cuando el norte y el sur peleaban, había una de esas batallas famosas. Hubo una ancianita como de 85 años que se metió en el lado de la Unión, pertenecía a la Unión. Y entonces tomó la bandera y comenzó y se metió en medio del campo de batalla, en medio de los tiros, y levantaba la bandera. Y un soldado vino y se lanzó encima de ella y le dijo: abuela, ¿qué haces? No seas necia. ¿Cómo expone su vida? A ver, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué logra usted levantando una bandera? ¿Para qué levanta la bandera? Y ella le dijo: quizás para ti yo no hago nada, pero levantando la bandera le digo a todos de parte de quién yo estoy. Y yo te digo lo mismo. Yo sé que estoy sonando raro en este tiempo, pero yo levanto la bandera. Yo quiero que todos sepan de parte de quién yo estoy. Como mensajero no estoy en contra de nadie, estoy a favor de Dios. Y por eso te predico esta enseñanza correcta. Interpreta bien lo que te quise decir. No te estoy predicando a que seas un pobre, miserable, a que haga culto a la miseria, porque ese no es el mensaje de Dios. Hay una correcta prosperidad. Dios te bendice. Dios es un Dios de bendición. Te llamó a bendición. Somos herederos y coherederos. La Biblia dice que la tierra será de los justos y que los impíos trabajarán para nosotros. Eso es verdad. Pero una perspectiva correcta, no poniendo el corazón en nada en esta vida que no sea Dios. Te invito a ser rico para Dios y para con Dios. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, yo te ruego por ellos. Te ruego, Señor, que sean librados de la avaricia, que entiendan que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Que si tú les bendices, Señor, que sea para ti lo que ellos tienen. Que tú seas su tesoro en la tierra. Que busquen lo que permanece, que busquen lo tuyo. Que no pongan su corazón en nada de este mundo, sino en ti. Padre, ministra esta palabra. Llévala al corazón en el nombre bendito de Jesús, Señor, por amor a tu nombre. Hermano, hermana, te bendigo. Sea la paz de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus bienes también. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.